Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos aprendiendo más de la vida de Santa Faustina, cómo escribió su diario espiritual y todos los tesoros del culto a la misericordia de Dios. En esta catequesis vamos a reflexionar en torno al numeral 1045 que escribió Sor Faustina el 23 de marzo de 1937. Pero antes de hablar del 1045 hay que hacerle un contexto, porque ustedes saben que, bueno, esto uno también a la medida que va leyendo el diario, lo va estudiando, va comprendiendo que hay temas que Sor Faustina lo presenta en varios párrafos que después las hermanas, cuando editaron el diario espiritual de Sor Faustina, pusieron los numerales como para que uno tenga una ubicación rápida en el contenido. Pero Sor Faustina entonces va a hablar de un tema particular referido a la fiesta de la Divina Misericordia, que va desde el numeral 1041 al 1048. Entonces ahora vamos a reflexionar sobre el 1045, pero es necesario que comprendamos también el contexto. Vamos a leer este numeral y luego lo vamos a comentar. Numeral 1045. Escribe Sor Faustina: de pronto, algunos eclesiásticos que desconozco empezaron a examinarme y a humillarme, o más bien lo que había escrito, pero veía que Jesús mismo me defendía y les hacía comprender lo que no sabían. Este es el numeral 1045, es solamente este párrafo. Voy comentando a veces un solo numeral porque comprender la riqueza y un poco la historia es significativo. Para comprender este numeral, ¿de qué está hablando este numeral? Bueno, hay que hacer como un repaso, ¿no? Sor Faustina escribe esto estando internada en el hospital, como vengo diciendo en estas catequesis, desde el numeral 789 hasta el numeral 1066, Sor Faustina lo va a escribir en su primera internación, que tuvo lugar de diciembre del año 36 hasta fines de marzo del año 37. Estaba en una habitación aislada en el ala de los hombres, pero había varias habitaciones individuales donde ponían también a mujeres, que no había lugar ya en el ala femenina. Entonces Sor Faustina, ahí solita en esta habitación, fue escribiendo gran parte del diario espiritual, y en medio de sus problemas de salud, ella va a escribir sobre esto. Se va a escribir, sobre todo ella va a tener un ardiente deseo de la fiesta de la misericordia. Ella que ya ha recibido la revelación de la fiesta de la misericordia, recuerdan, ya cuando el Señor le pide la imagen, al mismo tiempo le va a pedir la fiesta y le va a hablar después de las promesas. Todos numerales escritos cuando Sor Faustina estaba entre Vilna y después los primeros meses en Cracovia. Ahora simplemente Sor Faustina desea ardientemente que esa fiesta se celebre. Es lo que manifiesta en el numeral 1041. Y el Señor le promete que va a haber la solemne celebración de esta fiesta. La solemne celebración de esta fiesta. Claro, y uno dice, ¿cómo? Si la primera fiesta ya tiene que ver con la época nuestra, la hemos vivido nosotros, la estamos viviendo nosotros. Bueno, justamente el numeral 1044, ya Sor Faustina hace una descripción de la visión que el Señor le hace tener, de la primera celebración solemne y universal de la fiesta de la misericordia, que fue justamente la misma fecha de la canonización de Sor Faustina, 30 de abril del año 2000, con el Papa San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. Bueno, Sor Faustina, así, el 23 de marzo de 1937, tiene una visión del 30 de abril del año 2000, con San Juan Pablo II. Llega a ver incluso al Santo Padre. Lo llega a ver al Santo Padre, incluso que entendía lo que San Pedro le decía. Pero bueno, eso pueden ver las catequesis anteriores, que todas nuestras catequesis están grabadas, guardadas en nuestro canal
de YouTube Habla el Mundo, y también vamos subiéndolas en nuestra página web hablaelmundo.com. Y allí el Señor en el numeral 1044 le hace un adelanto a la fiesta, le hace ver eso, la canonización. Ella no sabe qué es su canonización. Cuando tiene esa visión no sabe qué es su canonización. Simplemente ve que así en ese marco está la fiesta de la misericordia, como de hecho sucedió históricamente, y vio unidos a Cracovia y Roma, que se unieron, bueno, hablábamos por una señal televisiva. Bueno, entonces en ese marco, de esa visión que tiene del tiempo, Sor Faustina escribe el numeral 1045. De pronto algunos eclesiásticos que desconozco empezaron a examinarme. Ya estamos viendo cómo Sor Faustina va a tener como una visión global en el tiempo, una verdadera profecía sobre lo que iba a suceder con la Divina Misericordia. Comenzaron estos eclesiásticos a examinarme y a humillarme, más bien lo que había escrito, estos cuadernos, estos 6 cuadernos que escribió Faustina. Pero veía que Jesús mismo me defendía y les hacía comprender lo que no sabían. Bueno, acá nos adentramos allá a la historia del culto de la misericordia. Ya Sor Faustina, que ha tenido esa visión de la celebración de la fiesta, ahora tiene una visión de lo que va a pasar con ella y con el culto de la misericordia de Dios, en particular con el diario de Santa Faustina y toda la revelación que allí expresa. Bueno, Sor Faustina ve 2 cosas, entonces, como una visión profética, como eclesiásticos que ella desconoce, claro, porque esto es una visión del futuro que tiene Sor Faustina, claro que no los conoce. Empiezan a examinarla y a humillarla. Bueno, Sor Faustina va a ver entonces cómo hay quienes la atacan y va a ver cómo hay quien la defiende, Jesús mismo. Jesús mismo me defendía. Bueno, eso se cumplió realmente en la historia. Hubo muchas personas que se opusieron al culto de la Divina Misericordia, hubo muchos ataques, incomprensiones. El mismo arzobispo, Romualdo, el arzobispo de Vilna, que era el obispo del padre Sopochko, estaba opuesto a todo lo que el padre Sopochko impulsaba, que era justamente todo lo que Sor Faustina había recibido. Pero también había incomprensiones al culto de la misericordia, por ejemplo, que no se le entendía, o que como venía de una hermana que era inculta, que tenía 2º grado de primaria, no sabía más que leer y escribir. Otros que decían que era lo mismo que el Sagrado Corazón de Jesús. Otros que decían, ¿cómo puede pretender una festividad litúrgica? Esta es una innovación herética. Muchas cosas en la historia se hicieron, y al punto no solamente en examinar la Divina Misericordia, sino también en humillar a Sor Faustina. Ataques, de alguna manera, que ya Sor Faustina ya estaba en el cielo, pero a ella la atacaban, ¿no? Ustedes saben que en la historia del culto a la misericordia de Dios, cuando muere Sor Faustina, el padre Sopochko en Vilna y el padre Andras en Cracovia, recordemos que hay con más de 700 kilómetros de distancia entre una ciudad y otra, ambos asumen como tarea personal la difusión de lo que Sor Faustina había recibido. Pero lo hacen de una manera distinta. El padre Sopochko se centra más en toda la argumentación bíblica, teológica y litúrgica para proponer, por ejemplo, la festividad de la misericordia, la fiesta de la misericordia, y también la devoción al cuadro, a la imagen. Lo hace aprobar al primer cuadro de la Divina Misericordia por 2 comisiones teológicas, litúrgicas, culturales de Vilna, es decir, de Lituania entonces, y sin hablar de que eran parte de una revelación privada recibida por Sor Faustina. Entonces el padre Sopochko, como teólogo, hace ese modo de expansión y tiene bastante éxito, podemos decir, al principio. Mientras tanto, al sur, en Cracovia, el padre Andras, jesuita, él hace al revés. Él hace más una tarea divulgativa, porque él tenía publicaciones, se encargaba de hacer revistas, libros, folletos, hace la primera biografía de Sor Faustina y difunde la Divina Misericordia más concentrándose en la parte devocional. Él habla y presenta la imagen, va a ser propiamente la que está hoy en Cracovia, va a difundir la fiesta, la coronilla, las letanías,
y todo como revelaciones privadas que ayudan a dar culto a la misericordia de Dios. Venidas de la hermana Sor Faustina, y habla mucho de Sor Faustina, el padre Andrés. Bueno, de allí va a resultar que ante la expansión, los obispos, llega el tema Roma, recordemos que estamos en el comunismo, pleno comunismo, se hace una traducción del diario de Sor Faustina, los cuadernos que estaban escritos a mano por Sor Faustina, se hace la primera versión taquigráfica, se la hace con muchos errores, y muchos errores teológicos, no solamente gramaticales y todos los demás. No se hace una distinción entre lo que es la palabra de Jesús y palabra de Sor Faustina. Y ese error grande, esa primera edición, que se hizo con buena voluntad, un propósito devocional de dar a conocer lo que Sor Faustina había recibido, terminó generando una gran incomprensión y sobre todo en la presentación de los errores, que valieron que se prohibiera la difusión del culto a la misericordia de Dios según lo presentaba Sor Faustina. Tanto la tarea que había hecho el padre José András en Cracovia y alrededores, como la del padre Sopoćko, por más que él había hecho sin Sor Faustina. Bueno, pasaron 20 años, tuvo que llegar Karol Wojtyła. Y ahí se notó cómo Jesús mismo defendía. Acá vemos la visión de Sor Faustina, cómo se va cumpliendo. Todos los ataques, las incomprensiones, todos los teólogos que no llegaban a comprender, no querían comprender. Y fue Juan Pablo II, primero como arzobispo de Cracovia y luego como pontífice, quien al estar tan unido al Señor, por medio de él, por medio de la tarea encomiable del padre Sopoćko y de la perseverancia también del padre András, pero sobre todo el padre Sopoćko, que se fue dando a entender, fue venciéndose esa lápida que se le había puesto a la Divina Misericordia, a medida que había almas que dispuestas a dar a conocer y a hacer comprender bien el tesoro de la Divina Misericordia. Fue Jesús mismo quien la defendió y por eso Juan Pablo II inició todo el proceso de beatificación y canonización de Sor Faustina, al punto de ser él mismo quien la beatifique y canonice, y en el año 2030 de abril apruebe la fiesta para la Iglesia Universal. Así Jesús mismo intervenía en la historia por medio de sus siervos, San Juan Pablo II. Y uno de los teólogos, para hacer una pequeña anécdota, uno de los teólogos que Juan Pablo II encomendó una buena traducción, no una traducción, sino un estudio del diario desde el original, el manuscrito de Sor Faustina, fue el padre jesuita Ignacio Rosinski, un gran teólogo polaco de la década del 50, 60, 70. El padre Rosinski tenía un prejuicio con Sor Faustina. Era de aquellos que examinaban a Sor Faustina, porque la examinó, leyó el diario espiritual de Sor Faustina buscándole el error. Pensaba que eran elucubraciones de una monja que había perdido la cabeza. Así comenzó a leer el diario de Sor Faustina, por mandato y por obediencia al arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Entonces, leyendo y estudiando, se terminó convirtiéndose en defensor de la Divina Misericordia. Fue gracias al estudio que él hizo que la Santa Sede quitó la prohibición, que se hizo una buena edición del diario de Sor Faustina y que se promovió la causa de la Divina Misericordia. Él dedicó su vida, aquel sacerdote que le examinaba y humillaba a Sor Faustina, terminó dedicando su vida a la difusión del culto a la misericordia de Dios. Así fue como un ejemplo de cómo se fue cumpliendo este numeral 1045 en la historia, y al punto que el Señor mismo, si deparan bien en este numeral, Jesús mismo me defendía, escribe Sor Faustina, y les hacía comprender lo que no sabían. Una monjita jovencita de 33 años con lo que fallece, que sabía leer y escribir, que era humillada, a la vez de examinada. Sin embargo, Jesús mismo la defiende y Jesús les hace comprender a todos aquellos eclesiásticos, teólogos, grandes autoridades, Jesús les hace comprender por medio de las palabras de Sor Faustina aquello que ellos no sabían. Sí, es el misterio de este numeral maravilloso. Jesús defendía y les hacía comprender lo que ellos no sabían. Los grandes de este mundo terminaban inclinados ante una revelación divina por medio de un instrumento humano tan débil como Sor Faustina. Sí, les hacía comprender lo que ellos no sabían. El Señor hablaba
de una manera elocuente por medio de Sor Faustina y les hacía comprender a los grandes teólogos lo maravilloso tesoro que hay en la Divina Misericordia, que debieron haberlo sabido y no lo supieron porque no lo quisieron, porque no se unieron al Espíritu de Dios como sí lo había hecho Sor Faustina. Brevemente, cómo este numeral 1045 se ha cumplido en la historia. Se ha cumplido en la historia. También nosotros seamos instrumentos de la revelación que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Por débiles instrumentos Dios habla y da sus palabras más importantes. Lo importante es ser de los pequeños del Señor, ser humilde como Sor Faustina, buscar la santidad, porque eso hace que seamos instrumentos de la voz de Dios, que hace aún a los más sabios de este mundo confundir y en definitiva ayudar. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.